Esta parte aborda la cuestión de la sociedad mundial en relación a los procesos de globalización neoliberal. Si nos remontamos al fragmento eh, bastante, bastante importante de este texto, que es ciertamente muy breve, pero no menos rico en la necesidad del análisis del capitalismo del siglo XIX, que es el manifiesto comunista de Marx y Engels, encontramos ese párrafo donde de una forma muy vivaz se describe a la burguesía como una clase social innovadora, una clase que rompe a fuerza de renovar integralmente el orden social, económico, jurídico, cultural, rompe con el antiguo régimen, es decir, con el régimen feudal, y crea una civilización radicalmente nueva. Bien, en ese párrafo se menciona que esta clase nueva, esta clase emergente y que surge a la conquista de la hegemonía, eh, va a borrar las antiguas fronteras. Las antiguas fronteras que durante siglos han separado los territorios. Y lo hará en función de la expansión del comercio. ¿Por qué? Porque precisamente el capitalismo necesita una expansión tanto para la venta, la comercialización de mercancías, pero también para los diferentes procesos, ¿no? Para la fabricación de mercancías, para conseguir mejor y más barata mano de obra, para encontrar materia prima a precios que le favorecen a los capitalistas. Y esta cuestión de eliminar las barreras, tal como lo plantean Marx y Engels en este pequeño documento y no menos importante, muy importante documento de 1848, es borrar también las fronteras o las restricciones, por lo menos, de los estados nacionales. Valga decir aduanas, valga decir impuestos, aranceles, una serie de medidas de protección económica que han tomado los estados nacionales en función de sus productores o en función de sus mismos capitalistas. Quitar estas barreras significa darle puerta abierta a la inversión extranjera. Y es así que a partir de los años 90 que tenemos al neoliberalismo empujando a un neoliberalismo ascendente, ya sin el contrapeso que significaba la existencia del campo socialista, un neoliberalismo que va arrasando y que va imponiéndose por encima de las fronteras, de las antiguas fronteras nacionales. Entonces, no solamente encontramos un cambio, digamos, en el clima ideológico, ya la ideologización neoliberal es el sentido común, pero también encontramos junto a la crítica neoliberal del Estado, el neoliberalismo va a hacer una campaña feroz de desprestigio hacia el Estado y va a decir que el Estado es intrínsecamente malo, es intrínsecamente corrupto, es intrínsecamente ineficiente. Una serie de medidas, una serie de instancias que se crean para ir socavando hasta cierto punto la soberanía de los estados nacionales, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con medidas de protección económica, pero también con medidas de protección laboral. Encontramos una flexibilización de las políticas aduaneras, de las políticas arancelarias, pero también una flexibilización alarmante de los derechos laborales en función de atraer inversión extranjera, en función de integrar esta sociedad de mercado mundial. Eso es lo característico del neoliberalismo en esta nueva etapa histórica. Ciertamente los estados nacionales no han desaparecido, seguimos encontrando pues que existen estados nacionales que tienen soberanía hasta cierto punto territorial,
pero son las políticas económicas dictadas por las grandes potencias económicas y por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los que van a articular o los que van a sobreponerse a la soberanía nacional. Y por otro lado también habrá instancias que se crean a partir de los años 90 del siglo XX hasta entrar al siglo XXI, instancias llamadas tratados de libre comercio, que son tratados en los cuales un conjunto de estados, un conjunto de gobiernos, acuerdan, por lo menos en teoría, flexibilizar o relajar mutuamente, relajar de forma recíproca las barreras arancelarias para poder exportar y poder competir en iguales condiciones con los demás socios del tratado, ¿no? Por ejemplo, dos casos muy cercanos son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que articula México, Estados Unidos y Canadá, y el Tratado de Libre Comercio que articula Estados Unidos con Centroamérica. En teoría, un productor mexicano podría competir en iguales condiciones en el mercado norteamericano, un productor salvadoreño podría competir en iguales condiciones en un mercado estadounidense. Pero en la práctica, pues hubo muchas disimilitudes, hubo muchas desigualdades a favor, obviamente, de los países más ricos. Y eso es lo que hay de peligroso en esta conformación de esa sociedad mundial pensada desde la mentalidad neoliberal o desde los intereses neoliberales. Más bien sería el reto construir instancias de integración mundial en temas de interés sociales, de derechos humanos, políticos, derechos laborales, en función de los intereses mayoritarios. De tal manera que resulten fortalecidos pues, los elementos más importantes y más positivos de los tradicionales estados nacionales, pero también articulándose a partir de los requerimientos de la sociedad contemporánea del siglo XXI. Nos veremos en un próximo encuentro.